Se está grabando la llamada. Ok. También fue a consulta a su compañera. Vale. Pues una vez de que ya le dimos en iniciar, vamos a empezar a proyectar. Eso es lo importante. Listo. Ujú. Todos deberían de estar viendo una presentación que dice sistema óseo y articular, que es lo que vamos a ver el día de hoy en esta clase. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver de qué nos hablan los huesos, ¿vale? Vamos a ver el día de hoy meramente lo que viene siendo sistema óseo y sistema articular. Vamos a empezar primeramente por el sistema óseo. Y creo que esto tú ya lo conoces o ya lo has escuchado en alguna parte de tu formación académica, que es la clasificación de los huesos, que es muy clásica de lo que viene siendo como primer módulo a la hora de lo que viene siendo tu primer acercamiento con la anatomía. Y en este caso tenemos a los huesos planos, que tú ya los conoces, tenemos a la escápula, el esternón, los huesos craneales, las costillas, que también reciben el nombre de arcos costales, o también por ahí escápula puede recibir otro nombre, que como vuelvo a reiterarte, en la medicina existen muchísimos sinónimos, muchísimas sinonimias en la medicina. Entonces, dependiendo de tu bibliografía que tomes, si es europea, si es gringa, puede llegar a variar un poco, ¿ok? Pero esos son los huesos planos. Tenemos también los huesos largos que los encontramos principalmente en las extremidades, ¿ok? Tanto torácicas como pélvicas. Huesos cortos, los famosos huesos cortos de la mano y el pie, los tarsianos y carpianos. Tenemos también huesos irregulares que como tal no cumplen una definición o una forma específica para ser clasificados y por eso reciben el nombre de huesos regulares. Y hay una excepción, ¿no? Un hueso chiquitito que se le conoce como hueso sesamoideo, la famosa rótula. Recibe ese nombre principalmente porque parece una semilla, la semilla de sésamo. Por eso se llama hueso sesamoideo, ¿ok? Esa es la clasificación clásica, valga la redundancia, de los huesos, que a lo mejor tú ya conoces y ya llegas a inferir alguno de ellos. Pero en este caso quiero que tú recuerdes esto, la división entre el esqueleto. O sea, mi sistema óseo se divide en dos grandes particularidades. El esqueleto apendicular y el esqueleto axial. El esqueleto apendicular está formado principalmente por ¿quién? Por todas las extremidades, ya sean torácicas o pélvicas, o extremidades superiores o extremidades inferiores. Es lo mismo, el esqueleto apendicular. En contraste con el esqueleto axial, que lo conforma principalmente el cráneo, todo lo que viene siendo la columna vertebral hasta llegar al sacro y el coxis, y la caja torácica. Entonces, esa es la primera división que tú debes de tener aquí, de conocer o de recordar otra vez. Esqueleto apendicular y el esqueleto axial. Esqueleto apendicular hace referencia a todas las extremidades y esqueleto axial al tronco prácticamente, en conjunto con el cráneo y la caja torácica. Estas son las dos principales diferencias entre la clasificación del sistema óseo. Vamos a ir avanzando un poquito más. Vamos a empezar primeramente con el esqueleto axial, que dijimos que involucra cráneo, cabeza, columna vertebral, caja torácica. Vamos a empezar con los huesos del neurocráneo. Ok. Y aquí hay muchísimas sinonimias. Los huesos del neurocráneo también se les conoce como los huesos del cráneo. Se llama particularmente neurocráneo porque habla de los huesos que protegen al encéfalo. Por eso se llaman huesos del neurocráneo. Aquí tienes una vista anterior, es una vista de frente y una vista lateral, una vista de lado, donde podemos ver al hueso frontal, hueso parietal, temporal, el esfenoides y el etmoides que anda por ahí haciendo y deshaciendo. En la vista lateral podemos ver exactamente estos mismos huesos, hueso frontal, hueso parietal, hueso esfenoides, hueso temporal, hueso occipital y hueso etmoides. Estos son los famosos huesos del neurocráneo. ¿Conformados por quién?
Son 8 huesos del neurocráneo o huesos del cráneo que protegen al encéfalo. Hay impares y hay pares. Impares tenemos al frontal, al occipital y al etmoides, ¿vale? Y al esfenoides también. Son huesos impares. Y como huesos pares, tenemos al parietal y al temporal. Si yo te pregunto del examen, ¿cuántos huesos tenemos a nivel del neurocráneo? Tú vas a responder que son 8. El frontal, que su nombre lo dice, el occipital, que se encuentra en esa parte posterior, el esfenoides, que tiene forma de mariposa, así muchísimas bibliografías lo refieren, o el etmoides. Y los huesos pares es donde encontramos a los parietales y a los temporales. Entonces, esto sí necesito que lo anotes, sí necesito que lo recuerdes, cuáles son los huesos del neurocráneo, que son 8 huesos, 4 impares y 2 pares, dándome un total de 8. Eso es lo que necesito que recuerdes ahorita de los huesos del neurocráneo. Ok, los famosos huesos de la cabeza, pero hay más. Ok, ¿cuáles más? Yo los conozco como huesos del viscerocráneo, porque la bibliografía que yo llevé durante toda mi formación académica es un libro muy bonito de anatomía que se llama Anatomía de Moore con orientación clínica. Pero si tú agarras un Gray, agarras un Netter, a lo mejor no dice textualmente huesos del viscerocráneo. Si te los coloca como huesos de la cara o huesos faciales que hacen referencia a las mismas estructuras. Yo siempre te lo he repetido. En la medicina hay muchísimos sinónimos y dependiendo de la bibliografía que tú agarres, hace referencia a la misma estructura, pero con otro nombre. Entonces, huesos del viscerocráneo, huesos de la cara o huesos faciales hacen referencia a lo mismo, ¿ok? Aquí se componen de 14 huesos, ¿ok? A diferencia de los huesos del neurocráneo que se componen de 8. Huesos del viscerocráneo son 14. Y tenemos a los que son pares y a los que son impares. ¿Pares a cuáles tenemos? A los maxilares, que los tenemos acá, a los cigomáticos, a los nasales, a los lagrimales, a los palatinos, a los cornetes nasales. Estos son los huesos pares. Los huesos impares también lo tenemos como el mandibular y el vomer. Por ahí alguien levantará la mano y dirá, oiga doctor, yo leí por ahí que en lugar de llamarlo maxilar, en lugar de llamarlo mandibular, lo llamaban maxilar superior y maxilar inferior. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Como te vuelvo a repetir, no nos vamos a pelear por una bibliografía. Por eso es la importancia de que tú durante toda tu formación académica y ya como personal activo, leas a otros autores para ver con qué otros nombres los llaman. En la medicina, te repito, hay muchísimos sinónimos y creo que anatomía es una de las materias donde más se ve esto. Entonces, si tú lo llamas maxilar superior, maxilar inferior, no hay ningún problema, ¿vale? No es que una bibliografía tenga razón, no. Simplemente así lo llaman y hacen referencia a lo mismo. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuáles son los huesos del viscerocráneo, los huesos de la cara o los huesos faciales? Son 14. Tenemos a los huesos pares, que tenemos a los maxilares, y tenemos dos maxilares, dos cigomáticos que forman el arco orbital, los nasales que andan por aquí echándole ganas, los lagrimales, los palatinos y los cornetes nasales. Y como impares únicamente tenemos al mandibular, o por ahí él me dirá por ahí maxilar inferior, que es lo mismo y está bien, y el vomer. Ok, estos son los huesos del viscerocráneo y del neurocráneo. Tú ya los conoces, ya los has visto, ya los has tocado. Simplemente te los estoy volviendo a refrescar. Y a mí, ¿para qué me interesa que te aprendas estos huesos del viscerocráneo, estos huesos del neurocráneo? ¿Cuál es la importancia? Porque cuando tú te llegas a encontrar, yo personalmente y particularmente me encuentro en urgencias. La clasificación Lefford es muy importante para ver las fracturas del macizo facial o fracturas de la cara, ¿ok? Tú muy seguramente conoces a ese pacientito o a esa persona que se cree inmortal, que anda en una motocicleta y va a todo lo que da y no trae casco o trae un casco antimultas.
El casco no es únicamente para andar por ahí, sirve directamente para protegerte de muchísimas cosas. Durante un tiempo yo fui paramédico, bueno, soy paramédico, pero durante un tiempo me dediqué a lo que viene siendo a trabajar en el área prehospitalaria. Y te puedo asegurar y decir que uno de mis principales servicios a los cuales a mí me tocaba atender con urgencias eran pacientes por colisiones de motocicletas, que lógicamente la gran mayoría no traía casco. ¿Por qué? Tú tienes aquí en la clasificación muy bonita que se llama Lefford. Lefford 1, Lefford 2 y Lefford 3. Lefford 1 me habla únicamente de un trazo horizontal, una línea de fractura sobre lápices dentarios que se extienden hacia la apófisis pterygoidea. Aquí como que no me cuadra. Ok, maxilar superior o maxilar a secas hace referencia a esta parte de la cara, a los huesos faciales o a los huesos del viscerocráneo. Ok, los pterigoideos son los principales músculos que ayudan a la masticación. Acuérdate que los músculos tienen un origen de inserción, ahí se van a pegar para que tú puedas abrir y cerrar la boca, para que puedas masticar. Un Lefford 1 no hay tanto problema. En un Lefford 2, aquí la cosa cambia. Vemos que no únicamente se lesiona el maxilar o maxilar superior, como le quieras decir, sino que también abarca parte de los cigomáticos y los propios huesos de la nariz. Esto ya es una lesión un poquito más grave. Y ya, el Lefford 3, que es una disminución, una disyunción facial, no únicamente está agarrando al maxilar superior o maxilar a secas, a los huesos propios de la nariz, sino también está agarrando a los cigomáticos, ¿ok? Y muy seguramente cuando te has encontrado con ese tipo de pacientes, sabes que no pueden comer, que no pueden masticar, porque todos los músculos de la cara dijimos que funcionan para que los músculos de la masticación se adhieran y permitan el movimiento de abrir y cerrar la boca, de masticar. Y si tú no conoces de anatomía, porque muchos me dirán, un alumno me dice, oye, doctor, ¿y a mí de qué me sirve aprenderme los 10,000 huesos del cuerpo? Principalmente por esto. Muchos compañeros te van a decir, bueno, el paciente no puede comer, colocan una sonda y ya, que coma el paciente. Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? Si tú conoces la anatomía del viscerocráneo y te están notificando que hay una lesión Lefford 3 que hace referencia a los huesos de la cara, a los huesos faciales, ¿qué quiere decir? Que los huesos propios de la nariz están dañados. Si llega tu compañero médico, que así hay muchos de mis compañeros son así con el personal de enfermería, nada más agarran la hoja y dicen, así colocan una sonda, ahí está la sonda nasogástrica para que coma. ¿Tú qué tienes que hacer? Tú no debes de seguir ciegamente esas indicaciones, porque directamente no hay criterio. Tú, como futuro enfermero o enfermera licenciada, debes de tener argumentos. Y tú vas a decir, oiga, doctor, ¿por qué le voy a colocar yo una sonda nasogástrica si ya tiene lesionada los huesos propios de la nariz con un Lefford 3, con un Lefford 2? Eso, en lugar de beneficiarla, ¿qué va a hacer? Va a dañarle más estructuras internas al paciente. Entonces, por esos argumentos, tú puedes decirle, sabes que está contraindicado colocar una sonda. Y si se pone muy pesado el compañero, pues que la coloque usted. A ver, métala usted, colóquela usted. Porque créanme, uno como enfermero, como enfermera, no debe de seguir ciegamente las indicaciones del médico. Tú por algo estudiaste, por algo te estás aquí otra vez formando, porque debes de tener argumentos, ¿ok? Y eso, ¿cómo vas a tener esos argumentos? Pues estudiando anatomía en este caso. Que una sonda nasogástrica, este paciente que se fracturó por andar en la moto sin casco, está contraindicado colocarle una sonda nasogástrica. Entonces, mire, doctor, no se puede por esto, esto y esto. Y de esta manera, ¿qué haces? Argumentas tu trabajo. No somos esclavos, no somos chachas, no seguimos indicaciones ciegamente. Tenemos criterio, pero ese criterio se tiene que formar. ¿Y cómo lo vas a formar? Pues con conocimientos teóricos, en este caso a través de nuestros hermosos libros. Por eso la importancia de que aprendas anatomía, para cuando te explique lo que es un Lefford 3, sepas que está relacionado con quién, con los huesos del viscerocráneo, o huesos de la cara, o huesos faciales que hablan de lo mismo. Que cuando tenemos un Lefford 2, un Lefford 3, hablamos ya de una lesión a nivel de los huesos propios de la nariz, ¿ok? Por eso me interesa que tú sepas anatomía, no para que presumas que sabes mucho, a lo mejor y tal vez un poquito, pero sí para que comprendas que todas las indicaciones no se deben de seguir. Hay un porqué en cada una de ellas, ¿vale?
Esa es la importancia de la anatomía en nosotros. Ahora, tú también te has encontrado esta imagen. Y igualmente aquí hay muchísimos sinónimos, ¿vale? Dime, Isaac, ¿qué pasó? Perdón, profesor, soy Miriam. ¿Le puede Ok, revisar nada más tantito la imagen pasada, por favor? Un minuto, un segundito. no, tú dale, no pasa nada. Sí, muchísimas gracias. Ya, Ok, gracias. vale. ¿Dudas o preguntas de lo que llevamos hasta ahorita? Ok, perfecto. Entonces, ahora, muy seguramente tú ya te has encontrado esta imagen, que es un poco extraña por ahí, ¿no? Tiene como que esta imagen. Y vuelvo a los sinónimos. Lo puedes encontrar como el endocráneo, lo puedes encontrar como bases del cráneo, o lo puedes encontrar como fosas del cráneo. Ok, ¿de dónde sale esta imagen tan curiosa? Literalmente lo único que le están haciendo al cuerpo, en este caso al cráneo, es partirlo, es cortarlo. Y ahorita te voy a enseñar de dónde sale, ¿vale? A través de la Facultad de Medicina tenemos acceso a esto, ¿no? Es un simulador. Todos podemos ver el simulador, podemos ver al craniecito. Te voy a mostrar de dónde sale esa imagen tan extraña y tan rara, que son las famosas bases del cráneo. Voy a quitar lo que viene siendo los huesos parietales, que no me interesan ahorita, y voy a únicamente a desvanecer al frontal. Vean, si tú desapareces estos huesos, prácticamente, ¿qué ocurre? Estás viendo la misma imagen. Aquí podemos ver de dónde sale esta imagen, que como yo te decía, es únicamente como si tú cortaras al cráneo en dos, únicamente lo cortas así. ¿Qué estructuras entran aquí? Podemos ver que entran los ojos y entra la nariz. No olvides eso, entran los ojos y entra en la nariz. Y como te vuelvo a reiterar, es básicamente como si tú únicamente le hubieras hecho un corte a la cabeza así, un corte a la cabeza así, ¿ok? Y después lo único que haces es verlo por arriba. Entonces lo único que hago yo es voltearlo y ahora sí ya me encuentro con esta famosa estructura, que son las bases del cráneo, las fosas del cráneo, o en este caso el endocráneo, que hace referencia a lo mismo, que no te espantes, es exactamente lo mismo. Entonces, vuelvo a ver la imagen, únicamente lo que hicimos que fue cortarle al cráneo así, hicimos un corte horizontal y lo estamos viendo por arriba. Y una vez que lo veo por arriba, ahora ya le veo forma. Aquí está este agujerote que ahorita vamos a ver cómo se llama. Aquí están todos los huesos. Ya le agarré forma. Ya vi de dónde sale esa famosa imagen que es en 2D. Y aquí lo estamos viendo. Vean, estas son el endocráneo, las bases del cráneo o las fosas del cráneo, que hacen referencia a lo mismo. ¿Ok? ¿Cuáles son o cómo se dividen? Una fase o una fosa anterior, una media y una posterior. Y aquí tienes estos nombres de algunos huesitos para que los identifiques. La parte anterior va a estar dada principalmente por el hueso frontal. Le dijimos, lo único que hicimos, imagínate que los lentes me cortaran aquí. ¿Qué hueso queda? El frontal. Lógicamente va a quedar ahí también el etmoides. En medio quien se va a encontrar es el esfenoides, por eso es de color rojo. ¿Okay? Esfenoides de color rojo. Alguna bibliografía te va a marcar, tiene forma de mariposa y sus alas mayores, sus alas menores. Ahorita vamos a ver cómo es que tiene esa forma de mariposa. Los temporales que andan por aquí también. Y el occipital. Vamos a ver cómo es que se divide esto y cuál es la función que tienen. Que eso es lo más importante. ¿Ya te diste cuenta tú ahora de dónde sale esta imagen? Lo único que hicimos que fue cortarme aquí así y después ver por arriba. Ahí está. Voy a presentarte ahora esta misma imagen pero con la otra pantalla donde te puedo rayar. Déjala añado, la tenía aquí. Ahí se añadió hasta acá. No tengo idea del por qué. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Imagen. Realizado. Ok. Vamos a bloquearla. Y perfecto. Todos deberíamos de estar viendo en este momento la misma imagen
pero ahora es la otra pantalla donde te puedo rayar. ¿Ok? ¿Todos la vemos? Perfecto. Bien. Este huesecito que te estoy marcando aquí se llama esfenoides. Es un hueso impar. Si leíste Smurf, dice, tiene forma de mariposa. Si leíste Gray, te dice, tiene unas alas mayores, unas alas menores. Vamos a darle un poquito de imaginación a esto de las alas. El esfenoides es prácticamente la piedra angular anatómica que me va a dividir todas estas fosas o todas estas bases del cráneo o el endocráneo, como le quieras decir, que dijimos que hacen la referencia a la misma estructura. Disculpen porque ando un poquito enfermo, pero pues aquí andamos. Vean, este es el esfenoides. Esto es el esfenoides. Personalmente, yo le veo más forma como de mantarraya, pero también como que tiene un poquito de forma de mariposa, ¿no? Este es el esfenoides. Esto es el esfenoides. Vean qué bonito es, ¿no? La base de tu cráneo. Ya vimos de dónde sale esta imagen tan hermosa y tan particular. Esta parte que estoy dibujando que a mí se me figura muchísimo una mantarraya. Estas estructuras que te estoy remarcando aquí de color moradito. Digo, parece más una mantarraya. No una raya. Son las alas menores. Son las alas menores. ¿Ok? Dime, María. Hola, profe, ¿me escucha? ¿Sí te escucho? Solo para comentar, esta parte podría verse, bueno, se ve más en el anfiteatro, ¿no? Cuando hacen las necropsias Ah, y bueno, sí. generalmente se abre, ¿no? Así es como yo lo imaginé justo ahorita que usted estaba Sí, diciendo pues que eso es si lo que lo, hacemos. Hay que si muchos lo cadáveres. partíamos, pues generalmente se quita en el mundo más coloquial, ¿no? Que no es como médico, pues se dice, ¿no? Que te quitan la tapa de los sesos, ¿no? Entonces, Exactamente. así es como lo decodifiqué, ¿no? Así es como podríamos verlo, ¿no? Como dar toda esta partecita, ¿no? Me imaginé Sí, es hasta así correcto, como ¿vale? Frankenstein. Es lo que te vuelvo a referir. Ahorita vamos a pasar al simulador otra vez. Digo, afortunadamente, gracias a la tecnología, tenemos simuladores muy buenos como el MSI Grand Hill, pero sí está bien como lo estás reiterando, ¿vale? Todo está bien. Gracias, maestro. No, al contrario. ¿Dudas, preguntas ahorita con todo esto? Muy bien, perfecto. Entonces, esta que te estoy marcando aquí, que te digo, yo no le veo tanta forma de mariposa, yo le veo más forma de una mantarraya o de una raya, recibe el nombre de alas menores. Ok, las alas menores del hueso esfenoides es lo que me va a delimitar el endocráneo, la base o la fosa del cráneo anterior, ¿ok? Voy a poner incluso de color verde tras la delimitación. Este huesecito que estás viendo hasta acá, el de color verde, es el frontal. Y este de color amarillito es el etmoides. Ok, entonces, ¿quiénes conforman la base anterior o la fosa anterior del cráneo? Hueso frontal y el etmoides. Lo voy a poner de su mismo color para que no nos confundamos. ¿Quién lo conforma? Hueso frontal y hueso etmoides. Ok, voy a hacerle un zoom a lo que viene siendo al hueso etmoides. Aquí podemos percatarnos que tiene como una gran cantidad de bolitas, ¿no? Como que está bien poroso este hueso. Ah, bueno, este hueso está así por una muy buena razón. Vemos que aquí tiene una apertura también y vemos que está bien poroso, bien poroso, bien poroso, bien poroso. ¿De qué le sirve al cuerpo tener esta porosidad? Esta es la parte frontal, acuérdate, la parte frontal. Si es como te dije, es como si a mí me cortaran aquí. ¿Qué órganos o qué estructuras, mejor dicho, tengo en esta parte anterior, en esta parte de enfrente? Tengo a los ojos y tengo a la nariz.
Gracias al hueso etmoides, que tiene como esa porosidad, es donde va a entrar el primer par craneal, el primer nervio craneal, que es el par craneal 1, también conocido como el nervio olfatorio. ¿Ok? Nervio olfatorio. Tiene esta porosidad, ahorita lo vamos a ver en el simulador, pero tiene todo el sentido del mundo ahora que el etmoides esté hasta enfrente, esté en la parte anterior. Vemos que aquí es la nariz, a mí únicamente me hicieron un corte y a través de toda esa porosidad van a entrar todos los nervios para mi primer par craneal, el nervio olfatorio. Ok, ¿qué otras estructuras vemos por aquí en la parte anterior? Dijimos, es esta parte, toda esta parte. ¿Qué otra estructura anatómica tengo aquí? Mis ojos. Pues más o menos mis ojitos se encontrarían por acá afuera. ¿Vale? Que dijimos que también que el frontal forma parte del arco, lo que viene siendo mis ojitos, mi arco orbital. Y tú sabes que por ese arco orbital va a pasar lo que viene siendo tu segundo par craneal. ¿Ok? Por el arco frontal va a pasar prácticamente tu segundo par craneal o nervio craneal, también conocido como nervio óptico. Esto es algo súper importante, ¿ok? Entonces, vemos que aquí sale el nervio óptico. Si yo te sigo dando la materia de morfofisiología en el segundo cuatrimestre, podrás darte cuenta de que si por ahí leíste o por ahí te dijeron, es que nuestra visión se cruza, ¿no? Estamos cruzados de cables, vemos al revés, pero el cerebro es el que se encarga de procesar todo esto y todo eso. Tienes toda la razón en algunos aspectos. Nuestros ojos se cruzan, nuestros nervios ópticos se cruzan. Aquí, se cruzan aquí. Nuestros nervios ópticos se cruzan y van a formar una estructura que se llama quiasma óptico. Entonces, ¿qué vemos en la parte anterior de las fosas o de las bases del cráneo? Tenemos a los ojos y tenemos a la nariz. Frontal es donde prácticamente pasan ahí los nervios ópticos. Y en este caso, el etmoides es donde pasa directamente ¿quién? Pues el primer par craneal, el nervio olfatorio. Segundo, primero. Ok. ¿De qué me sirve todo esto? Bueno, ahorita vamos a explicarte el por qué. En este caso estamos viendo la parte anterior. La parte media, ¿quién lo va a formar? ¿Quién va a formar a la fosa media? Estas otras estructuras que te estoy señalando, de un verde, de un moradito más intenso, son las alas mayores. Estas son las alas mayores de lo que viene siendo el esfenoides. Voy a colorear también para que veamos bien marcada la diferencia. Estas son las alas mayores. Vean, estas son las alas mayores. Las alas mayores son las que van a ayudar a formar la fosa media. En conjunto, con lo que viene siendo esta depresión de los parietales. Esa depresión de los parietales. Ahorita te lo muestro. Esa depresión de los parietales. Entonces, si yo te pregunto del examen, ¿cuáles huesos forman la base o la fosa media del cráneo? Es el esfenoides, principalmente con sus alas mayores, y los parietales. Hasta la depresión de lo que viene siendo el parietal. ¿Cuál depresión? Vámonos a la otra, al otro simulador, ¿vale? Dejamos el proyector aquí y vámonos para acá, ¿vale? ¿Todos estamos viendo el segundo simulador? Ok. Aquí podemos ver, aquí también te puedo rayar. Vean, aquí tenemos a mi hermoso esfenoides. Ahí dejé el algo más pequeño porque está gigantesco.
Vale. Entonces, bien, aquí está tu famoso esfenoides. Aquí sí parece un poquito más forma de mariposa. Y bien, aquí se encuentran tus famosas alas menores. Alas menores. Y dijimos que aquí se encuentra nuestro hermosísimo hueso frontal. Y de color amarillito para que vayas relacionando los colores. Aquí tenemos a nuestro hueso etmoides, con toda esa porosidad que se tiene, ¿vale? Que es lo donde permite que pasen los nervios olfatorios hacia el cerebro. Y la segunda base, o mejor dicho, la base media del cráneo, dijimos que era formado por las alas mayores, que son estas las alas mayores. Estas son las alas mayores. Y parte de la depresión de lo que viene siendo los parietales, ¿vale? ¿Cuál depresión? Aquí está, veamos. Si yo le hago un zoom a esta parte, podemos ver que el parietal como que se vuelve a hundir todavía más. Es esta depresión del parietal que tú estás viendo, lo que marca la división de la fosa media a la fosa posterior. Y bien, aquí podemos ver a tu hermoso Bomer. Voy a acercarme lo máximo que pueda. Voy a eliminar ahora sí por completo este. Bien, tu hermoso Bomer. Tu hermoso etmoides. ¿Ves cómo está poroso? Porque es por aquí por donde va a pasar los nervios olfatorios hacia adentro del cráneo. Si yo me alejo un poquito, podemos observar esto. Vean, aquí tenemos al etmoides, que con quién se conecta con la nariz. Si yo le vuelvo a desvanecer, prácticamente en la misma imagen que te dije, es como si yo cortara el cráneo así. Y aquí estamos viendo al etmoides. Vemos que el etmoides tiene precisamente ¿qué? Esta porosidad. Y es esta porosidad lo que le ayuda prácticamente a que se pasen lo que viene siendo los nervios olfatorios. Aquí estamos viendo ya lo que viene siendo el esfenoides. Vean, este es el esfenoides. Estas voy a rayarte aquí. Dijimos que estas son sus alas mayores, alas menores, son estas de rojito. Alas menores, estas de rojito. Y estas son sus alas mayores. ¿Vale? Y más aparte te había recordado que de alas menores, más lo que viene siendo el parietal y este huesecito chiquito poroso que se llama etmoides, forman la fosa anterior. Y lo que viene siendo las alas mayores y esta depresión de lo que viene siendo esta depresión del parietal antes de que se vuelva a hundir más, forma a la fosa media, ¿ok? Y toda esta parte, que la voy a poner, parte de lo que viene siendo la depresión de los parietales, más todo el hueso occipital, que es toda esta parte que estamos viendo aquí, forma a la fosa o a la base posterior, o sea, es la que se encuentra más atrás, ¿vale? ¿De qué me sirve que te aprendas todo esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver con esos mismos pacientitos que, pues, digamos, se creen inmortales. Pero mira, aquí están. Aquí tienes a tu hueso etmoides, tus hermosas alas menores y tu hueso frontal, que forman la parte anterior. Voy a dejarme un poquito más. Y aquí las podemos ver claramente. Alas menores, el frontal y el etmoides, que está poroso porque por ahí pasan los nervios del primer par craneal conocido como nervio olfatorio, van a formar la fosa o la base anterior. Alas mayores, que dijimos que son estas, en conjunto con la depresión, antes de llegar a que se deprima más,
el parietal, va a formar la fosa media y la última depresión de este huesito, el parietal, que es este cachito, y todo el hueso occipital me va a formar la fosa posterior, ¿ok? De ahí nace prácticamente esta imagen, ¿vale? De ahí nace esta imagen. La misma que te estoy presentando aquí es la misma que está acá, simplemente aquí ya le hemos dado color. ¿Ya entendimos ahora cómo se delimitan las fosas del cráneo? ¿Y de dónde sale esta imagen tan particular? Que te vuelvo a repetir, lo único que le hicimos al cráneo, ¿qué fue? Cortarlo. Por eso ahora tiene todo el sentido del mundo que del hueso etmoides pasen las fibras de lo que viene siendo el paracraneal número 1. Tiene todo el sentido del mundo porque vean, lo que viene siendo el frontal forma parte de la base auricular y por ahí pasan los ojitos, ¿vale? Perfecto. Entonces, vean, te sigo yo proyectando de este lado, porque vamos a ver cómo se relaciona con el paciente. ¿De qué me sirve que yo me aprenda todos estos huesecitos? ¿No? ¿Quién forma la parte posterior? Todo lo que viene siendo el occipital, que ya te lo habíamos presentado. Y parte de los parietales, un cachito, que es básicamente es esta depresión que vemos aquí, cómo es que los huesos se hunden, cómo es que los huesos se hunden. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿cuáles son los huesos que forman la fosa o la base posterior del cráneo? Tú sabes que es el occipital y que forma parte después de la depresión de los parietales. Ahora, ya sabes qué estructuras pasan por aquí. En la parte anterior pasa lo que viene siendo los ojitos, se encuentra el arco orbital, par craneal número 1 olfatorio. En la parte media, ¿qué ocurre? Ajá, que hay una estructura bien interesante. Le voy a colocar de este color, que tiene una F. Esta F se llama silla turca. ¿Ok? Se llama silla turca. Más adelante voy a decirte cómo es que se conecta y cómo se relaciona con el paciente. Seguimos con la visión. La visión dijimos que entra por acá, se cruza en esta estructura que se llama quiasma óptico. Y después este quiasma óptico va a liberar más fibras y se va a procesar hasta el occipital, hasta el lóbulo occipital se va a procesar la visión. Si tú te has peleado o has tenido un paciente que ha tenido una riña o lo han golpeado en esta parte de la cabeza, llegan a referir a veces, oiga doctor, es que yo me encontraba en una riña y de repente alguien me golpeó acá atrás y sentí que toda mi vista se puso negra. ¿Por qué se le puso negra la visión a este paciente? Porque la visión entra en esta parte anterior, se cruza en el quiasma óptico y después toda esa información que recibes del exterior al interior se procesa hasta el lóbulo occipital. Por eso un paciente, si recibe algún golpe en esta parte, puede llegar a referir que pierde la vista, que ve un campo negro. Eso es algo normal, ¿ok? Si te ha pasado a ti o lo has visto en urgencias, es algo común que llega a pasar en estos pacientes. ¿Qué otras estructuras podemos encontrar aquí que andan rondando? En este caso, en la fase media, si tú te volteas, ¿qué tienes? A lo que viene siendo la oreja, el oído. Aquí, más o menos en esta parte, te voy a dibujar un oído. Se encuentra la trompa de Eustaquio, o mejor dicho, el conducto de Eustaquio, que es donde se va a conectar este conducto para tu par craneal número 8, que es el vestíbulo coclear, o también conocido como par de la audición, o sí, de la audición, también lo puedes encontrar aquí. Nervio craneal vestíbulo. Número 8 también auditivo. Ok, ¿de qué me sirve yo que me aprenda todo esto entonces? Bien, vamos ahora a pasarnos a otra pantalla. Seguimos hablando de ese paciente pues, que se cree inmortal y va en su mortálica sin casco o va con un casco antimultas. Si has estado en urgencias, yo que estoy muy seguido ahí,
prácticamente trabajo ahí, yo me he llegado a encontrar con esto. El signo de ojos de mapache. ¿Por qué el paciente viene con los ojos de mapache si él ni siquiera así con los ojos morados? Si él ni siquiera se golpeó en lo que viene siendo los ojos, no le puñetearon los ojos, no le pegaron en los ojos. ¿Por qué trae ese paciente así los ojos como si le hubieran dado un golpe directo? Esto se le conoce como equimosis alrededor de los ojos o periocular, que sugiere una fractura de la fosa anterior del cráneo, de esta fosa. ¿Recuerdas qué estructuras pasaban delante de esta fosa? Aquí se encontraban los ojos. Ahora, si esto se lesiona, va a haber fuga de sangre y de líquido al espacio que intersticial. Por eso los ojos parece que les dieron, pero si uno bien bueno. Pero no. En este caso, como se lesionó la base anterior del cráneo, que es donde se encuentran los ojos, ahí la orbicura del ojo, por eso el paciente parece que se le hubieran dado un puñetazo. Tú dirás, oiga, doctor, pero pues este paciente se cayó de la moto, no tiene nada que ver con los ojos. Ah, bueno, como ya conoces anatomía, ahora conoces por qué el paciente tiene este signo de ojos de mapache, sin que directamente le hayan pegado en los ojos. Es un signo que sugiere fractura de la fosa del cráneo anterior. ¿Vale? Que aquí dijimos que es donde se encuentran tus ojitos. ¿Vale? Ok. Dime, María. Doctor, eso sería muy parecido a cuando entran a Rino, a una cirugía de nariz y luego Ajá, terminan así con exactamente. sus ojos moros. Es Eso algo también muy similar. Claro, acá es algo muy diferente, similar. ¿no? Pero Obviamente es así diferente. salen con sus ojos moros. Pueden llegar a salir con sus ojitos así. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque como estuvieron manipulando toda esta parte de la fosa anterior, también provoca una lesión. Obviamente no es tan apoteósica porque es una lesión más controlada y más que una lesión es una reconstrucción, mejor dicho. Por eso a veces como que los pacientes también corriendo como que llegan a tener esa sensación como si les hubiesen pegado en el ojo, pero no, es prácticamente anatomía aplicada a la clínica. ¿Ok? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Ok? Ahora, yo también me he llegado a encontrar con esto, el signo de Battle o el signo de batalla, que es equimosis detrás de la oreja o la región mastoidea, que te había dibujado aquí, en la parte media, ¿quién se encontraba? Pues el conducto de Eustaquio, el conducto auditivo, donde se conectaba a la oreja para introducirse hacia el cerebro. ¿Quién se encuentra acá atrás? La fosa media. Entonces, si yo me encuentro un paciente que llegó a urgencias, que se cayó de la moto porque no traía casco o por cualquier accidente automovilístico que a lo mejor no traía cinturón de seguridad y se pegó con todo el parabrisas, tú dirás, oiga, ¿por qué este paciente ahora tiene esta mancha acá atrás y no se pegó? El golpe fue de frente. Ah, bueno, muy probablemente ese paciente sufrió una lesión en la base media o fosa media del cráneo, donde se encuentran los esfenoides, y como es la parte media, se encuentra prácticamente la trompa auditiva o el conducto auditivo, el conducto de Eustaquio, que también se le conoce así. Por eso el paciente refiere tener este signo de batalla. Todo esto de lo de la anatomía. Por eso me interesa que sepas anatomía, porque de esta manera puedes relacionar por qué el paciente después de una reino o después de un accidente llega a tener este signo de ojos de mapache o este signo de batalla. Otra cosa también bien común, ¿qué otro huesecito pasaba por aquí? El etmoides. Y el etmoides dijimos que está, pero si bien poroso, porque por aquí es donde pasa prácticamente el par craneal número 1, el olfatorio. Y dirá el paciente que a lo mejor tuvo su traumatismo craneoencefálico, vuelvo a reiterar este ejemplo de la moto, dice, oiga, doctor, ¿por qué me quedé sin olfato? Si yo no me golpeé la nariz, yo me golpeé acá atrás en la cabeza o aquí. ¿Por qué me quedé sin olfato si no me pegué directamente en la nariz? Porque se lesionó la base anterior del cráneo y en este caso el etmoides también se lesionó, lastimando al par craneal número 1. Por eso el paciente después de un traumatismo craneoencefálico también pierde el olfato, tiene la famosa anosmia y no por eso tiene COVID, ¿ok? Hasta aquí, ¿vamos bien con todo lo que está relacionado a craneecito? Pues esa es la importancia de que tú sepas anatomía. Yo siempre le digo a los pacientes, porque de rato cuando hagas nota médica o hagas nota de enfermería, vas a saber por qué el paciente se quedó sin olfato. O sea, todo tiene una razón del por qué. Dime, María. Profe, otra vez yo No te tengo preocupes. como duda, ¿cuándo sé
Bueno, aquí es por golpe, pero por ejemplo hay muchas personas que sufren de anosmia y Ujú, aquí entra, generalmente, o estoy entendiendo así, que quien es dañado es el nervio. Entonces, ujú, cuando las personas, por ejemplo, trabajan también con químicos y que a pesar de que traigan sus esas mascarillas terribles y demás, con el tiempo comienzan a tener este problema y a veces pierden por completo el olfato. ¿Eso es por la ok, misma razón? ¿El nervio también se daña o es más, no sé cómo explicar la pregunta? ¿Sí ok. es netamente por eso? Mira, vamos a ver algo, cuando vamos a ver respiratorio, afortunadamente vamos a ver respiratorio y aquí lo vamos a conectar. A grandes rasgos, el par craneal número 1, que es el nervio olfatorio, tiene una capacidad asombrosa que hasta el momento no hemos podido descifrar, o no hay artículos que digan que ya se demostró. Es que este nervio tiene la capacidad de volver a regenerarse. ¿Ok? Es uno de los pocos nervios que puede llegar a regenerarse de la vida extrauterina, o sea, cuando ya salimos de mami. Cuando es por lesiones o cuando fue por COVID, más adelante vamos a ver qué tipo de células eran las que se afectaban. Por eso muchos pacientes, después de que reciben un traumatismo craneoencefálico o se enfermaron de COVID, ya sea a los días o a las semanas, volvían a recuperar el olfato, ¿ok? Porque este nervio se vuelve a regenerar. En el caso de los químicos, lo que hacen no es directamente matar al nervio, sino lo que hacen es destruirlo por completo. Matan a lo que se llaman las células basales o las células madres que sirven para la regeneración de este nervio. Por eso, un daño químico que mata las células madre no permite que este nervio vuelva a germinar, vuelva a crecer, en comparación con una enfermedad como COVID, que atacaba otro tipo de células, y en el caso de un traumatismo, que lesiona las demás células, que sí permite de nuevo esa regeneración, ¿vale? No sé si respondí tu pregunta a este compañerita. Okay, sí. Muchas gracias, maestro. Sí, No, la no, al verdad, contrario. sí. Muchas gracias. Cuando veamos respiratorio, vamos a ver qué es lo que le hacía el COVID a mi cuerpo, que hijo, yo estuve ahí, estuvo muy interesante, ¿vale? Esa es la principal idea para que tú aprendas anatomía, ¿vale? Es la anatomía aplicado en la clínica. Bien, ya conoces ahora por qué el paciente te llega, ¿sí? Vamos a ver ahora otra perspectiva, que también se le puede encontrar como base de cráneo o también se le puede encontrar como exocráneo. ¿De dónde sale esta imagen? Ah, bueno, pues de acá. Ahora yo lo que hago es voltearlo. Voy a eliminar a los dientes. Voy a poner aquí los dientes. Elimina los dientes. Elimina los dientes. Ok, vale. Es exactamente la misma imagen. Es exactamente la misma imagen. Es mi craneecito. Simplemente ahora le quité los dientes. Que ahora lo único que estoy haciendo que es voltearla. Es esta misma imagen la que estoy viendo acá. Ahora ya sabes de dónde sale esta imagen. En el exocráneo podemos darnos cuenta que hay agujeros, ¿no? Y este agujero clásico es el famoso foramen magno, o fosa magna, o foramen magno. Siempre hemos relacionado que el cráneo es una estructura completamente cerrada, así, cerrada, no nada entra y nada sale, pero no. El cráneo también tiene sus propias aberturas y salidas anatómicas, y la más representativa de ellas es el foramen magno, donde sale prácticamente la médula espinal o se introduce la médula espinal para conectarse con el encéfalo y controlar a todo el cuerpo. Pero tú por aquí puedes ver que hay otras aberturas. Mira, estás viendo otras aberturas, otras por acá, por acá, por acá, por acá. En general, todas esas aberturas que permiten la entrada y salida de nervios, la entrada y salida de vasos sanguíneos, reciben el nombre de forámenes. Hay una gran infinidad de forámenes. Foramen redondo, foramen rasgado, foramen periocular primario. Hay muchísimos forámenes, porque el cráneo como tal no es una caja fuerte completamente cerrada. Sí, es una caja fuerte, pero tiene sus propias aberturas anatómicas para la entrada y salida de vasos sanguíneos, porque requieres de sangre, requieres de oxígeno y una gran cantidad de glucosa, requieres de que a partir de ahí salgan los nervios para inervar prácticamente toda tu cara, para poder inervar cuándo llorar, cuándo segregar moco. O sea, la bóveda craneal no está completamente sellada herméticamente. Tiene sus propios orificios que reciben el nombre de forámenes. Y el principal de estos forámenes es el foramen magno, que es donde sale, o mejor dicho, se introduce la médula espinal para conectarse
con el encéfalo y controlar al cuerpo. Y aquí los estamos viendo. Incluso en el otro simulador también se ven. Aquí están estas aberturas. Vuelvo a reiterarte. Sí, mi hermoso cráneo está herméticamente sellado, pero así como está herméticamente sellado, tiene herméticamente entradas y salidas para el drenaje, irrigación de oxígeno y para la inervación. ¿Ok? Entonces, hay muchísimos. Solamente quiero que te quedes con el principal, que es el foramen magno. ¿Ok? A eso también se le conoce como el exocráneo. ¿Ok? ¿Y quién da principalmente este exocráneo, esta abertura? Pues el hueso occipital. Mira qué de grande es el hueso occipital. Un hueso impar y a través de él se forma el foramen magno. ¿Dudas, preguntitas con cráneo? Ok, dice Rafael. ¿No? Ok, perfecto. Vamos a comenzarnos ahora. Ya vimos cráneo, seguimos todavía con esqueleto axial, ¿vale? Vamos a ver ahora la división de las vértebras, tu famosa columna vertebral, que ya sabes que tiene 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. Y esta es pregunta clavada de examen y creo que tú desde el primer acercamiento que tuviste a anatomía te la preguntaron y aquí no va a ser la excepción. ¿Cuál es la articulación o cómo se llama, mejor dicho, antes de ver articulaciones? La primer vértebra cervical, la C1, recibe el nombre de Atlas. ¿Por qué se llama Atlas? Porque Atlas es este personaje mítico que está cargando el mundo. Y al igual que la primer vértebra cervical C1, está cargando la cabeza, está cargando tu mundo. Por eso recibe el nombre de Atlas. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es la primer vértebra cervical? Es Atlas. ¿Por qué es Atlas? Porque hace referencia a este personaje mítico que está cargando el mundo. Por eso recibe el nombre de Atlas, porque está cargando tu cabeza, está cargando tu mundo. ¿Ok? Ya me quedó claro lo de Atlas. ¿Cómo se llama la segunda vértebra cervical? Y se llama axis. Esta segunda vértebra cervical tiene un proceso dentoideo, un diente. Aquí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque encaja perfectamente con el atlas y el axis. Y este diente permite literalmente la articulación atlantoaxial, lo que hace que puedas mover la cabeza de un lado hacia el otro, porque prácticamente es como si fuera un pivote. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es la primera o cuál es el nombre de la primera vértebra cervical? Se llama Atlas. Atlas porque es la personaje mítico que está levantando al mundo y Atlas C1 porque está levantando tu cabeza, está levantando a tu mundo. ¿Cómo se llama la segunda vértebra cervical que tiene un proceso dentoideo que permite que tú puedas girar la cabeza haciendo una articulación en pivote? Se llama axis. Proceso dentoideo, Atlas encaja y ya permite que tu cuerpo, que tu cabeza se pueda mover de un lado al otro, de un lado hacia otro. Eso es algo súper importantísimo. Igualmente, tú debes de conocer que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. Ahora, hay otra cosa bien interesante aquí, lo que viene siendo la vértebra cervical. Estas puntitas que estás viendo, estas espinas literalmente, porque son espinas, reciben el nombre de procesos espinosos. Tú cuando estás explorando a un paciente, quieres delimitar dónde dejó de ser cervical para convertirse en torácica, tú mismo lo puedes checar. Si tú te agachas y te buscas aquí, vas a sentir un aumento, una presión, un escalonamiento. Ese escalonamiento es normal. ¿De qué te puedes observar? Que el proceso espinoso de la vértebra cervical C7 es gigante. Es enorme en comparación con las demás. Vean, es prácticamente el doble en pacientes muy delgados que incluso se pueden agachar y se puede ver a simple vista. Si tú haces la prueba contigo y no estás tan delgado o en un pacientito que está más robustito, no se va a ver, pero sí se va a poder sentir. Si tú ahorita mismo te agachas, vas a darte cuenta que aquí
tienes ese proceso espinoso más desarrollado. ¿Qué quiere decir? Que ahí es el límite entre vértebra cervical y vértebra torácica. Entonces, la anatomía sirve también para explorar a los pacientes. Entonces, tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares. ¿Cómo se llama la primera vértebra cervical? Se llama atlas. La segunda se llama axis con su proceso dentoideo o su diente, que permite la articulación y hace que tu cabecita se mueva de lado a lado. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien con esto? ¿Ok? ¿Qué más sigue? Esta otra imagen igual se me hace muy asombrosa. Podemos ver aquí a tus 7 vértebras cervicales, tus 12 torácicas, 5 lumbares, tus 5 vértebras sacras, que son prácticamente vértebras fusionadas, y tus vértebras coxales, que son 4. Por ahí alguien me dirá, oiga, doctor, yo estuve leyendo Gray y me decían que eran de 3 a 4. Y yo leí por ahí en una biografía más viejita que decía que podía llegar hasta 5. ¿Por qué hay esta diferencia entre 3, 4 y 5? Nosotros tuvimos cola, sí, por supuesto que tuvimos cola, pero cuando éramos muy jóvenes, prácticamente cuando tenía 5 o 6 semanas de gestación, o sea, estabas muy joven. Un embrión tiene cola. Si tú buscas en Google una foto de un embrión, te vas a dar cuenta de que tiene cola. Esta cola, gracias a genes supresores, poco a poco se fue disminuyendo su tamaño. Y lo único que nos deja a nosotros son tejidos y estructuras vestigiales. Y es el famoso coxis. Por eso en algunas bibliografías, dependiendo del paciente, puede llegar a tener 3, puede llegar a tener 4 o puede llegar a tener hasta 5. ¿Ok? Pero eso es algo variable de persona a persona. Porque cuando eres un embrión, tienes cola. Gracias a los genes supresores, esta cola se va cada vez haciendo más pequeña. Hasta cuando naces, prácticamente ya es imperceptible, ya no existe. Por eso alguna bibliografía te puede marcar 3, por eso alguna bibliografía te puede marcar 4, y en alguna bibliografía todavía más viejita te puede llegar a decir que hasta 5. Nosotros nos vamos a quedar en una media de 4, para que no te confundas. De ahí la importancia a que tú busques en otros libros. Yo le tengo muchísimo cariño a mi libro Moore de anatomía, porque prácticamente con ese me formé. Pero no le niego la oportunidad a buscar un Gray, a buscar un Nether, a buscar un Tórtora, que también son libros muy importantes. Y estas variaciones anatómicas existen, ¿ok? Sí somos iguales, pero cada quien tiene sus diferencias. ¿Qué otra cosa interesante podemos ver de la columna vertebral? Podemos darnos cuenta que entre cada espacio intervertebral nace ¿quién? Nace un nervio. En general, todos estos nervios reciben el nombre de nervios raquídeos. ¿Ok? Todos estos nervios raquídeos tienen una función principal, una inervación. Uno de los principales ejemplos que te puedo dar es esto. Esto que te estoy señalando recibe el nombre de plexo braquial. Si tú alguna vez te has golpeado con lo que viene siendo el codo, la puntita del codo, y te pegas exactamente en esta parte, vas a sentir como es que todo el brazo se te paraliza o todo el brazo te empieza a hormiguear. ¿Por qué? Porque este nervio que se llama nervio mediano, que nace prácticamente de las vértebras cervicales y parte de las principales vértebras torácicas, inerva todo el brazo. Por eso cuando tú te golpeas en el codo, como que sientes como que te reinicias, pero es porque estás sobreestimulando a este nervio mediano. Y esto es algo que todos tenemos. En general, todas estas estructuras reciben el nombre de nervios raquídeos. Dime, Molina. Hola, buenas noches. Doc, ¿el nervio mediano es el mismo que el nervio cubital? ¿O es No otro? necesariamente. No, porque acuérdate ¿O está que cuando hablamos, relacionado? está relacionado, porque al final de Ajá. cuentas acuérdate que es un nervio y se va ramificando. ¿Vale? Ujú. Pero igual Entonces el está nervio por ahí. cubital es una ramificación del Es una nervio mediano. ramificación. Ok, muchas gracias. No, al contrario. ¿Vale? Entonces, es importante que conozcamos nuestra anatomía. La compañera hizo una pregunta muy interesante. Recuerden que nuestros nervios, si es que yo les doy neuro, van a darse cuenta que es como una red de cables. Y estos cables, como si fueran un arbolito, se van ramificando, ramificando y ramificando. Es una exploración bien hermosa y bien interesante de nuestro cuerpecito, ¿vale?
¿Qué otra cosa involucra a mi hermoso esqueleto axial? También va a involucrar a mi caja torácica. Ahorita hay que olvidarnos aquí de las escápulas y de las clavículas, ¿vale? El esqueleto axial también va a involucrar a lo que viene siendo la caja torácica. Y la caja torácica involucra lo que viene siendo también al esternón. El esternón es este huesito que tienes en medio aquí. Se divide en tres: manubrio, cuerpo del esternón y procesos gifoides o apéndice gifoides o apéndice chifoides, que es exactamente lo mismo. Procesos gifoides o apéndices gifoides o apéndice gifoides, o incluso en alguna bibliografía muy viejita lo llegan a poner como chifoides, hacen referencia a lo mismo, a este pequeñísimo segmento del esternón. Todos los términos son correctos. Simplemente es la misma estructura llamada de diferente manera. Y aquí lo podemos ver: manubrio, cuerpo del esternón y gifoides, que van a formar junto con la columna vertebral donde van a salir nuestras costillas, o mejor dicho, nuestros arcos costales. Y aquí lo podemos ver. Tenemos 7 costillas verdaderas, se llaman verdaderas porque tienen directamente conexión con lo que viene siendo el esternón. Tenemos 3 falsas y tenemos 2 flotantes. Ese es un número que yo necesito que te aprendas, porque en el examen te voy a decir cuántas costillas verdaderas tenemos. Tú sabes que son 7. Costillas falsas tenemos 3. Y costillas flotantes tenemos 2. Y aquí te lo voy a mostrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son todas las que tienen en sí conexión directa con lo que viene siendo el esternón. Las costillas falsas, que son 8, 9 y 10, como que intentan tener conexión, pero ya no es sobre el esternón, sino es sobre las mismas y sobre los demás arcos costales. Por eso se les conoce como las costillas falsas. Y las flotantes, pues reciben ese nombre porque directamente pues están flotando. Entonces, que son prácticamente el par 11 y 12. Tenemos 12 pares de costillas. 7 verdaderas que se conectan directamente con el esternón. 3 falsas, aquí falta que se conectara, que no se conectan con el esternón, sino que se conectan entre ellas mismas y con las demás verdaderas. Y las 2 flotantes, que como su nombre lo dice, pues están flotando, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo recuerdes porque esto sí lo voy a preguntar. Que yo tengo 7 pares de costillas verdaderas, 3 falsas y 2 costillas flotantes. Y aquí estamos viendo el esternón, manubrio del esternón, cuerpo del esternón, apéndice gifoide o proceso gifoides, o apéndice gifoides o incluso chifoides, es lo mismo, ¿vale? No pasa nada. Es la misma estructura llamada de diferente nombre. Siempre te he dicho, en la medicina hay muchísimos sinónimos. Y creo que anatomía es una de las principales materias donde podemos llegar a ver esto. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Vamos a pasar ahora al esqueleto apendicular. Ya dejamos esqueleto axial, ya vimos lo importante del cráneo, los cervicales, ya vimos ahí preguntas de examen que sí o sí tienes que recordar. Vamos a ver ahora el esqueleto apendicular. Dice, el esqueleto apendicular tiene aproximadamente 126 huesos, constituidos por las extremidades superiores e inferiores, o sea, brazos y piernas, o extremidades torácicas y pélvicas, que otra vez hay sinónimos, y realiza la mayoría de movimientos. Aquí podemos ver a su extremidad torácica, y aquí podemos ver a tu extremidad pélvica. A nivel de lo que viene siendo los huesos propios de la mano, no te los voy a preguntar mucho, simplemente te los voy a presentar. Y los huesos propios del pie. Aquí tenemos principalmente los huesos de la mano. Lo único que quiero que tú recuerdes ahorita es que el pulgar, si es un hueso único, o es una extremidad, o es un dedo único y detergente. Podemos darnos cuenta que los demás falanges, o los demás dedos, o los demás artejos, sí tienen 3 falanges, tanto distal, medial y proximal. Pero como pulgar es único y detergente, únicamente tiene 2. Únicamente tiene distal, únicamente tiene proximal. En el caso de los huesos propios del pie, quien va a cargar la mayoría de tu peso es el calcáneo. Esta lesión yo la he visto mucho en pacientitos que pues se cayeron, ya sea de aproximadamente unos cuantos metros,
y pues llegan a caer de golpe con los pies y lo que se lesiona es el calcáneo, que es lo que soporta lo que viene siendo parte de tu pie, en conjunto con el astrágalo, ¿ok? Entonces, nada más quiero que recuerdes estos datos, que pulgar es el único dedo que cuenta con 2 falanges. Tienes aquí a los metacarpos o metacarpianos, que te vuelvo a reiterar, hay muchísimos sinónimos en anatomía, no pasa nada, y los huesos propios del pie. Pero lo que me interesa y que sepas diferenciar es esto. Esta página que te estoy poniendo aquí es muy bonita, es gratuita y puedes sacar imágenes muy padres, incluso tiene simuladores gratis. No solamente tenemos una cintura, ¿vale? Sino que tenemos 2 cinturas. La cintura escapular, que hace referencia a la cintura de tus extremidades torácicas, y la cintura pélvica, la que hace referencia a las piernas o a los miembros inferiores. Entonces, vamos a ver estas 2 cinturas. Vamos a empezar primeramente con la cintura escapular, que se compone principalmente ¿de qué? De clavícula y de la escápula. Y pues aquí tenemos al famoso húmero, que es el que va a echarle ganas ahí. Permítame tantito, chicos, me está llamando un pacientito. Ok, vale, ya lo entendimos. Ok, continuamos entonces. Tenemos aquí a la clavícula y tenemos aquí a la escápula. ¿Qué se va a formar aquí? La famosa cintura escapular. Y la cintura escapular me sirve porque aquí es donde voy a encontrar a los famosos manguitos de los rotadores. Los manguitos de los rotadores me van a servir también para tener a la articulación glenohumeral o articulación escapulohumeral o simplemente la articulación del hombro que hace referencia a lo mismo, que es la articulación que se va a formar entre el húmero y la escápula. O también este hueso lo pueden llamar omóplato, que hace referencia a la misma estructura. Omóplato, escápula es lo mismo. Y el famoso húmero. ¿Qué ocurre aquí? Los manguitos de los rotadores es uno de los principales grupos musculares que te voy a pedir que te aprendas. Mi hermosa escápula o el omóplato tiene un proceso espinoso. Gracias a este proceso espinoso se puede dividir en 2 músculos. Un músculo supraespinoso, o sea que está arriba de la espina, aquí la estás viendo. Un músculo infraespinoso, abajo de la espina. Subescapular, que no se alcanza a ver porque está sobre la clavícula. Redondo menor. Estos son los 4 músculos del manguito rotador. Yo he visto muchísimos pacientes lesionados con manguitos de los rotadores. Principalmente en este caso son aquellos pacientitos que hacen mucho ejercicio o los que apenas están empezando a hacer ejercicio y quieren hacer algo que todavía no es permitido o que todavía no están adaptados para ello. En este caso, ¿cuáles son? Son aquellos pacientes que están haciendo, por ejemplo, los que hacen ahorita mucho calistenia, me parece, sí, que es algo que hacen ejercicio con su propio peso, que está perfecto, pero quieren hacer un movimiento un poco avanzado en la barra. Quieren hacer, ahora sí que, flexiones únicamente con una mano y se llegan a lesionar este tipo de, este conjunto de músculos, llamado el manguito de los rotadores, que se compone del supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Estos músculos son los que van a permitir que tengas la articulación glenohumeral o escapulohumeral o también omóplato humeral o la articulación del hombro en su lugar para que tu brazo prácticamente haga todos los movimientos que tú ya sabes que puedes hacer. Si tú forzas este tipo de articulación, deja la luxación, se pueden llegar a lesionar también los músculos. Y una lesión del manguito de los rotadores no es de un día ni una semana, sino es de meses. Más aparte, tomar en cuenta la rehabilitación, ¿ok? Entonces, aquí sí pido que tomes una captura, porque sí te voy a preguntar cuáles son los músculos que forman al manguito de los rotadores, que mantienen a la articulación glenohumeral en su lugar. Y es el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular, ¿ok?
¿Dudas, preguntas ahorita con esta primer cintura? Dime, Rosario. Ñam, ñam, ñam. Estoy checando esto porque hace 2 años más o menos tuve por ahí un detalle, pero a mí el médico me mandó a una radiografía Ajá. y pues no, solo me dijo que pienso que es el desgaste normal, ¿no? Del huesecillo, pero no me dijo que podrían ser mis músculos y la verdad es que no quedó el asunto, o sea, a mí me sigue doliendo después de todo ese Ok. tiempo y lo tuve, primero estuvo en reposo porque se inflamó y después ya comencé a hacer ejercicios y demás, pero me sigue doliendo, no sigo y se me hizo aquí tengo una bolita, se quedó ahí una bolita que no se ve en los rayos X no se ve si es como netamente masa, agua, pero se mueve esa bolita. Ok. Habría que checarte ahí porque a lo mejor estamos hablando de alguna malformación o que ahora sí que el propio músculo se tensó y se quedó de esa forma, por eso te genera dolor. Habría que checarlo, pero en lugar de los rayos X habría que hacer ya una tomografía. Porque los rayos X únicamente se ve tejido que es ahora sí que muy denso, en este caso hueso o un tumor. Entonces, en ese caso, como es músculo, no se ve nada. Y es muy difícil a veces de ver. Entonces, sí te recomendaría mejor una resonancia magnética y ir a rehabilitación, porque es lo más importante. Yo le digo a todos los pacientes, yo te puedo dar 1.000 analgésicos, pero a final de cuentas, quien te va a regresar la movilidad de tu brazo no es el medicamento, es la rehabilitación y no es de un día, es de meses. Entonces, habría que checar esa parte, ¿vale, Rosario? Ok, gracias, doc. No, no, al contrario. Vale, entonces, esto es importante que lo anotes. Hay otra cintura, que es la cintura pélvica. Y vamos a ir desmitificando. La pelvis no está hecha de lo que viene siendo de un solo hueso. Son tres. Tenemos al ilion, al isquion y al pubis. Son los tres huesos que forman la pelvis o los huesos coxales que también se les puede llegar a referir así. Ilion, isquion y pubis. ¿Se das cuenta? Los huesos coxales son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en conjunto estos le van a formar la cintura pélvica. Y la cintura pélvica es una de las pocas estructuras anatómicamente que me pueden diferenciar a un hombre y una mujer. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la cintura pélvica de un hombre, la cintura pélvica de una mujer. Anatómicamente podemos darnos cuenta que la cintura o la pelvis de un hombre es más angosta, incluso la bibliografía te dice que tiene forma de manzana. En comparación con la cintura pélvica de una mujer vemos que es más ancha. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque anatómicamente la mujer está adaptada para un trabajo de parto. Esta imagen que me robé del Moore, podemos darnos cuenta que a veces la apertura pubiana de lo que viene siendo el hombre llega a máximo hasta los 30 a 32 grados, en comparación con una mujer que puede llegar hasta los 45 grados. Sí es una diferencia considerable. Entonces, las pelvis sí hacen referencia al sexo del paciente. En este caso, una cintura pélvica masculina, que es más angosta, pero más alargada, en comparación con una cintura pélvica femenina, que es más ancha y por lo tanto está adaptada para el canal de parto. Y aquí podemos ver igualmente a los huesos coxales. Vemos al ilion, al isquion y pubis. Y vemos que en conjunto estos tres huesos son los que van a formar la fosa acetabular, porque aquí es donde se va a incrustar el fémur. Aquí es donde se va a incrustar la cabecita del fémur. Te das cuenta, la pelvis no es un único hueso, se divide en tres: el ilion, isquion y pubis. Y aquí es donde se va a insertar lo que viene siendo el fémur para permitir tener tu articulación de la cadera. Podemos darnos cuenta que hay variaciones. Esto nada más queda como curiosidad. La pelvis apropiada para un parto vaginal o un parto normal, como muchas veces lo referimos, es la ginecoide. Entonces, si yo te pregunto del examen, ¿cuáles son los tres huesos que conforman
a la pelvis o a los huesos coxales es el ilion, el isquion y el pubis. Y podemos darnos cuenta que entre el pubis forman una articulación en sindesmosis que se llama sínfisis del pubis, donde prácticamente como tal no tiene articulación, como tal, a menos de que existan algunas hormonas que permiten este cambio. ¿Vale? Y aquí podemos ver la pelvis masculina y la pelvis femenina. Vemos que la pelvis masculina tiene un borde de estrechamiento pelviánico y un arco pubiano pequeño, máximo 30 grados, en comparación con la pelvis femenina, que es mucho más ancha, y el borde del estrechamiento pélvico es mayor. El arco pubiano llega incluso a ser hasta los 45 grados. ¿Por qué? Porque la pelvis de una mujer está hecho prácticamente o se adaptó para el canal de parto, en comparación de un hombre que no tiene o no tenemos esta función. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien con lo de las dos cinturas? Ok, Rosario, levantaste la manita. ¿Qué pasó? No, perdón, maestro, creo que no la bajé más bien. Ok, no te preocupes, ¿vale? Vamos a ir prácticamente con las articulaciones que tú también ya más o menos las dominas, o ya las conoces algunas de ellas. En este caso tenemos la articulación en pivote. Permite la rotación y flexionamiento, rotación sobre su mismo eje. Ya habíamos visto esta articulación con el atlas y el axis. Acuérdate que el axis es quien tiene el proceso dentoideo. Al unirse forma la articulación atlantoaxial, lo que permite que se forme la articulación en pivote y puedas tú mover la cabeza de lado a lado. Eso es una articulación en pivote. Tenemos también una articulación en bisagra, que dice flexión y extensión en un solo plano, codo-rodilla, codo-rodilla. Está muy sencillo esta. Al igual que una puerta únicamente abre y cierra, abre y cierra. Ah, bueno, pues ¿dónde puedo yo encontrar esa articulación? Pues en el codo. Si yo levanto mi brazo, únicamente lo que es el codo es esto. Entrar, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Un solo movimiento. Una flexión, extensión. Por eso es en bisagra. Mi articulación no puede hacer que mi brazo gire para acá o gire para allá. No, simplemente está así. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Flexión, extensión. También lo mismo ocurre en la rodilla. Yo no puedo hacer que este brazo brinque para acá. No se puede. Esa es una articulación en bisagra. Tenemos también articulación en silla de montar que permite mayor movimiento, flexión y extensión. Aducción y aducción. O sea, prácticamente lo que tienes en la muñeca. No es como que te permite hacer todos los movimientos libres, como lo haría una articulación esférica, pero sí te permite ir de al lado, de izquierda, derecha, arriba, abajo y en todos sus ángulos. Permite una mayor articulación. Esa es una articulación en silla de montar. ¿Ok? Vamos a ver las otras. Tenemos las articulaciones planas, o también conocidas como movimientos de desplazamiento, que estas las encontramos principalmente en la parte de los pies. Una articulación condiliana, que son movimientos con dos ejes flexión-extensión, que también las podemos encontrar lo que viene siendo la muñeca, como que te permite tener una mayor movilidad. Y la articulación que tiene mayor movimiento es la articulación esférica. Permite la rotación, abducción, aducción y flexión, extensión de todas las direcciones, como lo puede ser el hombro y la propia cadera. Puede ir arriba, abajo, hacia un lado y puede rotar. A diferencia de esta que nada más permite hacer esto, yo no puedo rotar aquí, no puedo rotar aquí. En cambio, las que sí tenemos en hombros y caderas pueden hacer esos movimientos, ¿ok? Estas son las articulaciones que tú ya conoces. Pero tejido óseo y tejido articular no únicamente funcionan como soporte, ¿ok? Tienen más secretos escondidos. Tejido óseo no es únicamente soporte. Tejido óseo tiene otra función importante, ¿ok? Antes de pasar a decirles lo de las funciones ocultas, entre muchas comillas, de estos tejidos, ¿dudas, preguntas que tengan hasta el momento? Digo, la anatomía tú ya la conoces, simplemente te la estoy volviendo a refrescar y dándote más detalles. Pero en este caso, esta es una de las imágenes más hermosas que nos podemos encontrar del tejido óseo, principalmente los huesos largos.
Pensamos que los huesos no tienen irrigación y no, son tejidos extremadamente irrigados, donde podemos darnos cuenta cómo es que literalmente los vasos sanguíneos entran y salen, y de una porción del hueso que se le conoce como el hueso esponjoso, que es donde se encuentra la médula ósea, también conocida como médula roja en esta parte, y es aquí donde ocurre uno de los grandes milagros de la vida, que es la hematopoiesis. Si alguna vez te preguntaste qué órgano se encargaba de crear la sangre o qué tejido se encarga de crear la sangre, porque tú dices, es que yo he donado sangre, doctor, y pues así como me la quitan, dentro de unos meses puedo volver a donar. ¿Qué órgano se encarga de producir la sangre o qué tejido se encarga de producir la sangre? Los huesos, principalmente los huesos largos, a través de la médula ósea, principalmente la médula roja que se encuentra en el hueso esponjoso, porque un hueso no es únicamente un concreto sólido, sino que por dentro tiene pequeñas trabéculas donde permite que el vaso sanguíneo se bifurque, y aquí es donde ocurre uno de los grandes milagros de la vida, la creación de las nuevas células sanguíneas. ¿Ok? Un hueso es un tejido completamente irrigado, extremadamente irrigado, y permite este proceso que se llama hematopoiesis. Más adelante, cuando veamos sangre, vamos a explicar específicamente cómo es que se ocurre esta división. Pero quiero que conozcas que hueso no es únicamente una estructura sólida que da soporte, que por supuesto lo hace muy bien, pero también es un tejido funcional. Es uno de los tejidos que crecen durante toda la vida. Y tú dirás, bueno, pero pues yo ya me quedé en unos 50, ¿cómo es que sigue creciendo? No me refiero a que crece de que a final de cuentas hágase crezca de estatura, sino que más bien dicho sigue creciendo porque se sigue renovando constantemente. Es este principio fisiológico del tejido óseo lo que permite de que después de que tú tengas una fractura, el hueso se pueda regenerar otra vez, ¿ok? Pero no lo va a hacer solo. El hueso no se regenera solo. ¿O cómo es que él hizo el hueso para crecer? ¿Vale? Se ayudó de otro tejido muy interesante, que es la placa de crecimiento cartilaginosa. Cuando tú empiezas a crecer, cuando eres un niño o un adolescente, tienes algo que se llama placa de crecimiento. Y esta placa de crecimiento está dada por un tejido, por tejido cartilaginoso, por cartílago. Esta imagen que me robé de lo que viene siendo una analogía, más adelante te vamos a explicar cómo es que funciona esto del cartílago, que se ve bien bonito como si fuera una galaxia. Pero esta radiografía a mí se me hace muy bonita. Todos ya nos encontramos aquí desafortunadamente, pero cuando fuiste niño te diste cuenta de que el hueso no estaba completamente formado, tenía muchas partes de lo que viene siendo cartílago, porque ese cartílago es lo que ayuda a que al momento de que se divida, permite que el hueso pueda crecer de manera longitudinal. Por eso los niños crecen hacia arriba. Es gracias a ese trabajo en conjunto que hace tejido óseo, que está muy irrigado, en conjunto con el cartílago, lo que permite que nosotros podamos crecer longitudinalmente. Y podemos ver cómo es que al paso de los meses y los años, poco a poco se va calcificando. Y vemos esta rayita. Esta rayita es la placa de crecimiento. Nosotros ya estamos así, ya no hay placa de crecimiento, pero el tejido óseo se sigue más que creciendo, se sigue renovando constantemente. Placa de crecimiento, placa de crecimiento. Observamos esto. Este principio fisiológico del crecimiento es lo que no nos permite darle antibióticos así al por mayor a la bendición. Hay que tener cuidado con esos antibióticos porque a veces lo que hacen es afectar la placa de crecimiento. Hay un virus por ahí muy famoso que anteriormente sí era un problema de salud pública, que era la polio. La polio lo que hacía es que el virus atacaba a lo que viene siendo en ocasiones a la placa de crecimiento. Si tú conoces a pacientes con secuelas de polio, te vas a dar cuenta de que a lo mejor una extremidad la tiene más corta que la otra. ¿Por qué? Porque lo que hizo ese virus fue atacar a su placa de crecimiento de cartílago. Por eso como que tiene una extremidad más grande que la otra. Eso es normal. ¿Ok? Por eso nosotros, cuando le vamos a dar un antibiótico a un niño, no se le puede dar cualquier antibiótico. Tenemos que valorar si todavía tiene crecimiento óseo o no. Porque si yo le doy un antibiótico es una bendición, puedo causar un problema de crecimiento. Y esto es dado por la placa de crecimiento de cartílago.
Nuestros huesos, esta plaquita que estamos viendo acá, nuestros huesos siguen vivos, siguen creciendo, siguen renovándose. Y es ese principio fisiológico lo que permitió que en Rusia se empezara a hacer una cirugía donde se empezaban a nivelar lo que vienen siendo las extremidades, que había pacientitos con problemas de polio que tenían una extremidad más grande que la otra. Pero debido a que el hueso se puede regenerar, puede crear nuevo tejido óseo, lo que hizo es literalmente que es cortar el hueso para que siga creciendo. Es este mismo principio lo que creó la cirugía que se volvió muy controversial, principalmente los caballeros que no están muy acordes con su estatura y se aplican esta cirugía que es para que crezcas. ¿Es muy dolorosa? Por supuesto que sí, pero más aparte que sí creces, pero es limitado, ¿ok? Por eso el huesito permite muchísimas cosas. Entonces, no únicamente el hueso es algo ahí que soporta, literalmente nos da la vida, porque nos da la creación de nuevas células sanguíneas y es lo que permitió que tú pasaras en conjunto con el cartílago de medir 50 centímetros a tu 1,50, 1,70, 1,80 que mides ahorita en promedio. Quiero imaginar, ¿vale? Entonces, huesito también hace eso. Cuando lleguemos a sangre vamos a explicar mejor esto, ¿vale? ¿Dudas, preguntas que tengas ahorita hasta el momento? ¿No? Ok. Me parece que has recibido bastante información por el día de hoy. Creo que hasta aquí le vamos a parar. Ya para que te vayas a descansar y vayas a dormir. ¿Vale? Entonces, ¿dudas, preguntas que tengan ahorita hasta el momento? Profesor, muy buenas noches. ¿Quién nos está Dime, molestando? Miguel. Profesor, Sí, aquí estoy, dime, ¿qué pasó? muchísimas gracias por atenderme. Nada más dos cosas. Me falta uno de referente de los huesos en la pelvis, nada más me falta un músculo. ¿Cuál fue? ¿Cuál músculo? Digo, de los huesos, perdón. ¿Los huesos? ¿Pero cómo cuál fue? A ver, otra vez, plantéame tu pregunta. A ver, tengo el ilion, si mal no recuerdo, el ilion, isquion y pubis. isquion, ¿verdad? Ajá, ilion, isquion y pubis. Son los tres huesos que Ok. forman a la pelvis, o a los huesos coxales, que también se les conoce. Exactamente, nada más. Y la última, yo ya hice mi tarea. Ah, ok, Es vale. referente al sistema respiratorio. Ok, lo hiciste de respi. No tomé la primera clase, profesor, porque me mandaron a otra, bueno, la línea me mandó a otro que no pertenecía al de usted, y por eso perdí la primera clase. Ok, no te Ok. preocupes. Pero entré yo a la clase de usted a través de YouTube y de ahí me informé que pues teníamos que utilizar no todos, sino nada más uno. Y el que me gusta a mí y el que fue acorde a mis conocimientos, pues es el sistema respiratorio. Ok. Entonces ya lo tengo, pero ahí hacía mención usted que iba a formar un grupo de WhatsApp que decía... Ah, sí, un grupo de tareas. Bueno, no lo he formado porque, bueno, no me lo habían entregado, pero ahorita ya que lo hiciste, yo creo que al rato lo creo y les mando los links, ¿vale? Ok, esa era toda mi molestia. No te preocupes, al rato lo mando. Si no te preocupes, Rafael, si no tienes dudas, te puedes conectar, ¿vale? Al rato mando el link del grupo para que ya puedas mandar tu tarea. Dime, Laura. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, mire, yo he tenido problemas para conectarme. De hecho, no se me anunció hoy el inicio de la clase y entré demasiado tarde. Y, bueno, nada más le quería hacer una pregunta. Yo tuve una fractura el 21 de diciembre del 2025. Me caí de un banco de aproximadamente, yo creo que un poco más alto de 1 metro, Ok. más o menos, y me fracturé la tibia, el peroné y la rodilla. Ok. Obviamente se me regó todo el líquido sinovial, porque en automático mi rodilla era como una pata de elefante. Ok, sí, tuviste un proceso inflamatorio importante.
8 días me pusieron férula con de vendaje de Jones con férula. Ujú. Y a los 8 días me pusieron yeso, opté por la fibra de vidrio. Ok. Estuve así hasta el 28 de enero. Y el 29 de enero de forma inmediata empecé mi terapia. Hasta la fecha tomo terapia lunes, miércoles y viernes de Ok. hora y fracción. Aquí ¿De 8 a la qué? pregunta de 7 a 8 de cachito de la noche. Sí, Por eso mañana ya llego. pueden salir, no se preocupen. Entonces, ¿cómo se llama? Y bueno, como tenía así como dolores medio raros, yo empecé a creer que era problema circulatorio por el tiempo de inmovilización, bla, bla, bla. Opté por hacerme, ¿cómo se llama? Por ir a la angióloga y también me hicieron una densitometría y resulta que tengo osteoporosis. Ok. A pesar de eso, yo seguí, ¿no? Ya dejé el bastón, ya no uso nada, no uso muletas, ya no uso bastón, ya nada. Ya subo y bajo escaleras de forma normal, pero mi rodilla me sigue rechinando mucho. Ujú. ¿Tiene que ver el tema de la osteoporosis? O en este caso nada más sería, porque además todavía siento un poco de hormigueo en la pierna y también de repente si estoy mucho tiempo sentada siento mucha rigidez Ujú. en mi Sí. rodilla. Horrible porque cuando yo me levanto me duele. Ok. Entonces, a mí mi preocupación es esa, de que el tema de osteoporosis, de qué manera me ha estado afectando para este tipo de signos y síntomas que yo presento. Ok, mira, vamos por partes. Tuviste primeramente una fractura pues un poquito apoteósica. Cuando se desliga el líquido sinovial y entra en contacto con la sangre, lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a darnos cuenta que el cartílago en sí no tiene que tocar a la sangre, porque ¿qué ocurre cuando ese cartílago se empieza a calcificar? Se vuelve rígido, se vuelve duro. Entonces, prácticamente al ocurrir eso, pues es lo que provoca que exista fricción, de ahí a que te intervinieran quirúrgicamente. Obviamente la osteoporosis es un factor de riesgo muy alto, lo que permite que se te pudiera haber fracturado, en este caso, así tus extremidades, porque fue poquito lo que te caíste, pero como ya tu hueso estaba, digamos, débil, fue lo que permitió en este caso que se fracturaran más fragmentos. Ahora, en este caso sí afectó, pero digamos que para la recuperación lo que se necesita es que sigas tu tratamiento para la osteoporosis y tu rehabilitación. Créeme de verdad, no soy médico de rehabilitación, pero la gran mayoría de los pacientes tienen más avances con la fisioterapia y la rehabilitación que con el propio medicamento, porque al final de cuentas, yo también sufrí de rodilla un accidente en la facultad cuando chocó la combi, igual estuve como tú con vendaje Jones y es horrible, pero sí, te puedo decir que la rehabilitación es lo que te va a ayudar, igualmente tu tratamiento de la osteoporosis para ayudar a la regeneración ósea. Tu tejido se va a seguir regenerando porque el tejido óseo se regenera, pero va a tardar un poquito más. Entonces aquí lo importante es que no te deprimas, que sigas con tu rehabilitación, que a veces es lo que como buenos mexicanos nos gustan las cosas rápidas y pues está difícil. Entonces sigue con tu rehabilitación, sigue con tu tratamiento de la osteoporosis. Por supuesto que la osteoporosis hace que se dificulte o se aplace, mejor dicho, el paso de recuperación, pero no lo hace imposible, ¿vale? Entonces sigue con tu rehabilitación, que es lo que yo te puedo recomendar y toma tus medicamentos para tu osteoporosis, ¿vale? Ok, gracias. No, al contrario. Me gusta mucho cómo explica la anatomía. No, está bien, gracias, Laura, por eso estamos aquí. Entonces, había otra manita levantada, pero ya no vi de quién era. Ahora sí, María, ¿qué pasó? Profe, una pregunta, ¿Sí? preguntosa. Como el Dime. compañero externó que ya tenía su trabajo trabajo? listo, ¿no? Okay, ajá. Pero en este caso, si yo me quiero esperar hasta que usted explique todos los temas, me dedique a hacerlo, póngale que, o sea, que usted explique todos los temas y que Ujú. yo me dé más ideas de lo que yo vaya a Ok. investigar, ¿no? Pero hay problema en eso de que el compañero lo mande primero y, por ejemplo, yo que lo mande a la fecha antes de la fecha límite.
No, no hay ningún problema. A final de cuentas yo les dije, tienen este plazo y si lo quieren acabar antes, no hay ningún problema. Obviamente, si quieres esperarte, no, yo no tengo conflicto. Yo por eso dejo esas fechas. No pasa nada. Si lo entrego antes, no significa que vaya mejor que todo. Si lo entregas todo el último, te va a ir peor a ti. No, no se trata de eso, ¿vale? Porque al final de Sí, cuentas sí. yo también les hago retroalimentaciones. No, no te preocupes por esa parte, ¿vale? Ah, sí, yo por eso preguntaba, porque como yo escuché que estaba diciendo que iba a mandar el link, dije, no, pues a lo mejor Pues haya aprecio, problema que yo lo mande después de No, la no hay problema. antes de la fecha límite, perdón. No te preocupes, no hay conflicto, ¿vale? Vale, buenas noches a todas. Bueno, entonces, como ya me has dado unas preguntas, nos estaremos viendo el día de mañanita. Cuídense mucho y nos vemos mañanita, ¿vale? Hasta mañana. Dejen pausa en la grabación. Espero les gusten sus clases y nos estamos viendo el día de mañanita, ¿vale?